Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar la configuración de un DHCP server en un equipo MikroTik. Para ello ingresamos al Winbox, analizamos las interfaces que tiene el dispositivo. En este caso tiene 5 interfaces de Ethernet y una SFP. En este caso solo vamos a utilizar la interfaz 3, a la cual vamos a asignar el servidor de DHCP. Ingresamos a IP, addresses y vamos a colocar una IP de red. En este caso la 192.168.70.1 y la máscara. Colocamos la interfaz 3 y aplicamos. Para configurar el servidor de DHCP, vamos a IP de DHCP server y en DHCP setup colocamos la interfaz a la cual asignamos la dirección de red, en este caso la interfaz 3, next, y tenemos aquí la dirección de red. A continuación tenemos el gateway, el rango de direcciones IP, en este caso va desde la 192.168.70.2 a la 192.168.70.254. Vamos a modificar y coloquémosle hasta la 250. Next, colocamos los DNS, en este caso los de Google, y tenemos el tiempo en el cual va a asignar estas direcciones IP a los hosts o dispositivos finales. Se marca en rojo debido a que no tenemos dispositivos finales. Y bueno, eso sería todo para la configuración de DHCP. Si se quisiera asignar a varias interfaces, lo que se debe hacer es crear un bridge y asignarle al bridge el DHCP server. Eso lo veremos en un próximo video. De igual modo, no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, equipos de fibra como OLTs, ODFs, Pashcore, Pigtails, entre muchas otras cosas más. Gracias.